Estás escuchando documentales nocturnos. La actividad silenciosa del cerebro en reposo. Durante el sueño, especialmente en las fases más profundas, el cerebro no se apaga ni se queda en blanco. De hecho, aunque el cuerpo parezca quieto, la actividad neuronal sigue un patrón propio, más lento y coordinado. Las neuronas comienzan a disparar impulsos eléctricos de manera rítmica, formando ondas amplias y pausadas que recorren distintas regiones cerebrales. Estas ondas no buscan reaccionar al entorno, sino mantener una comunicación interna estable, casi como un murmullo constante que no necesita atención consciente. En ese mismo estado, el cerebro reduce la influencia de las áreas encargadas de la toma de decisiones y del control consciente, como la corteza prefrontal, y permite que otras regiones se expresen con mayor libertad. Esto no ocurre de forma abrupta, sino de manera gradual, acompañando el descenso del ritmo cardíaco y la relajación muscular. La sensación de desconexión no es una ausencia, sino una reorganización del flujo de información. Mientras tanto, ciertas estructuras profundas, como el tálamo, actúan como un filtro más estricto, limitando la entrada de estímulos externos. Los sonidos, las luces y las sensaciones del entorno siguen llegando, pero son atenuados antes de alcanzar la conciencia. Esta función permite que el cerebro mantenga un estado de estabilidad prolongada, sin sobresaltos innecesarios, favoreciendo la continuidad del sueño. De forma similar, las redes neuronales que durante el día procesan información compleja se sincronizan en patrones más simples. Esta sincronía no implica inactividad, sino una forma distinta de eficiencia. Al reducir la variabilidad, el cerebro puede dedicar recursos a tareas internas que requieren tiempo y repetición. En muchos casos, esta actividad está relacionada con el mantenimiento de conexiones, la regulación química y el equilibrio general del sistema nervioso. Con el tiempo, este tipo de funcionamiento se repite noche tras noche, creando un ritmo interno que el cerebro reconoce y espera. La regularidad del sueño permite que estas fases se encadenen de manera fluida, y cuando eso ocurre, la transición entre una etapa y otra se siente natural, casi automática. Así, el cerebro aprende a descansar sin dejar de trabajar, manteniendo un equilibrio delicado entre silencio y actividad. Además, esta actividad silenciosa tiene un efecto acumulativo. No se trata de un evento aislado, sino de un proceso continuo que se construye lentamente. Cada noche, el cerebro ajusta pequeños detalles, refuerza ciertos patrones y suaviza otros. Este trabajo discreto sienta las bases para los procesos que se despliegan más adelante, cuando el sueño se vuelve aún más profundo y estable. El orden interno de los recuerdos durante el sueño. A medida que el descanso se profundiza, el cerebro comienza a interactuar de forma particular con los recuerdos. No lo hace de manera consciente ni organizada como durante el día, sino siguiendo asociaciones internas que se activan de forma espontánea. En ese estado, los recuerdos recientes y los más antiguos pueden coexistir en una misma red de actividad, conectándose sin una lógica evidente desde fuera. Durante estas fases, el hipocampo, una estructura clave en la memoria, se comunica intensamente con la corteza cerebral. Esta comunicación se da en ciclos repetitivos, lentos y constantes. El objetivo no es revivir experiencias, sino reorganizar la información almacenada. De manera gradual, ciertos recuerdos se refuerzan, mientras que otros pierden intensidad, como si el cerebro ajustara el volumen de cada uno. En muchos casos, esta reorganización no distingue entre lo importante y lo trivial de forma consciente. El criterio no es emocional ni racional, sino funcional. Las conexiones que se usan con frecuencia tienden a estabilizarse,
mientras que aquellas menos activas se debilitan ligeramente. Este proceso ocurre sin esfuerzo, acompañado por las mismas ondas lentas que dominan el sueño profundo. Además, el cerebro no almacena los recuerdos como unidades aisladas. Durante el sueño, los fragmentos de información se integran en redes más amplias. Un sonido, una imagen o una sensación pueden quedar asociados a contextos distintos, enriqueciendo la estructura general de la memoria. Esta integración sucede sin prisa, siguiendo el ritmo interno del cerebro dormido. Por otro lado, este trabajo nocturno no genera una narrativa clara. No hay una historia que se ordene de principio a fin, sino múltiples ajustes simultáneos. Cada región cerebral aporta su propia actividad y el conjunto se mantiene estable gracias a la sincronización general. De esta manera, el cerebro evita la sobrecarga y permite que los cambios se distribuyan de forma uniforme. Con el tiempo, este proceso repetido facilita que la información se vuelva más accesible durante la vigilia. Sin embargo, durante el sueño no hay intención de aprender ni de recordar. Todo ocurre como una consecuencia natural del estado de reposo profundo. El cerebro simplemente aprovecha la ausencia de estímulos para reorganizarse internamente. Mientras tanto, los recuerdos emocionales también se ajustan. Las áreas relacionadas con las emociones reducen su intensidad, lo que permite que ciertas experiencias pierdan carga afectiva. Este ajuste no borra lo ocurrido, pero suaviza su impacto, integrándolo de forma más neutral dentro del conjunto de recuerdos. La limpieza gradual del cerebro mientras dormimos. En ese mismo estado de reposo profundo, otro proceso se desarrolla de manera constante y silenciosa. El cerebro activa un sistema de limpieza que funciona principalmente durante el sueño. Este sistema permite la eliminación de desechos metabólicos que se acumulan durante el día, cuando la actividad neuronal es más intensa. Durante la vigilia, el espacio entre las células cerebrales es más reducido. Sin embargo, mientras dormimos, ese espacio se expande ligeramente, permitiendo que el líquido cefalorraquídeo fluya con mayor libertad. Este movimiento lento y continuo arrastra sustancias que ya no son necesarias, facilitando su eliminación. De forma similar a otros procesos del cuerpo, esta limpieza no ocurre de golpe. Es un movimiento gradual, constante, que depende del ritmo del sueño. Las ondas lentas que caracterizan las fases profundas favorecen este flujo, creando un entorno estable para que el proceso se mantenga sin interrupciones. Además, este sistema no distingue entre tipos de desechos de manera consciente. Simplemente responde a la acumulación general. Cuanto más regular es el descanso, más eficiente se vuelve este mecanismo. Por eso, el cerebro tiende a repetir estos patrones cada noche, ajustando su funcionamiento a la duración y profundidad del sueño. En muchos casos, esta limpieza contribuye a la sensación de claridad que aparece tras un descanso prolongado. No es una sensación inmediata ni intensa, sino un estado general de equilibrio. El cerebro, al liberar espacio y regular su química interna, se prepara para volver a procesar información con mayor estabilidad. Mientras tanto, las células de soporte, conocidas como glía, participan activamente en este proceso. No permanecen pasivas durante el sueño, sino que regulan el entorno neuronal, asegurando que el flujo de líquidos y sustancias se mantenga dentro de parámetros estables. Su trabajo es constante y discreto, acompañando el ritmo general del cerebro dormido. Con el tiempo, este mantenimiento nocturno se convierte en una parte esencial del funcionamiento cerebral. No requiere atención ni esfuerzo consciente. Simplemente ocurre, noche tras noche, como una consecuencia natural del descanso profundo. Y mientras estos procesos continúan de forma silenciosa, el cerebro permanece en ese estado tranquilo,
enlazando una fase con otra, preparando el terreno para las curiosidades que siguen emergiendo lentamente en el mismo flujo continuo del sueño. Ese flujo continuo no se detiene, simplemente cambia de matiz. El cerebro, aún inmerso en ese descanso estable, pasa de los procesos más físicos y de mantenimiento a dinámicas internas que tienen que ver con la percepción, el tiempo y la identidad, aunque todo ocurra sin conciencia y sin intención. La percepción del tiempo en el cerebro dormido. Mientras el cuerpo permanece quieto y el entorno se mantiene casi invariable, el cerebro modifica profundamente su manera de procesar el tiempo. Durante el sueño, especialmente en las fases más profundas, las estructuras encargadas de medir la duración y la secuencia de los acontecimientos reducen su actividad habitual. No existe una línea temporal clara, ni una sensación de antes y después como durante la vigilia. El tiempo, en ese estado, se vuelve difuso, extendido, casi suspendido. Este cambio no ocurre de forma abrupta. A medida que el sueño avanza, las señales internas que marcan el paso del tiempo se vuelven menos precisas. El cerebro deja de registrar intervalos cortos y repetitivos, como segundos o minutos, y se adapta a ciclos más amplios y lentos. Las ondas cerebrales marcan este ritmo, creando una cadencia uniforme que no necesita referencias externas. En ese mismo estado, los relojes internos que regulan la atención y la anticipación se silencian parcialmente. Durante el día, estas funciones permiten prever lo que viene a continuación, pero durante el sueño ya no son necesarias. El cerebro no espera nada, no planifica, no anticipa. Simplemente se mantiene en un presente continuo, sostenido por la actividad rítmica de sus redes internas. De forma similar, esta alteración de la percepción temporal explica por qué, al despertar, el descanso puede sentirse breve o extenso sin relación directa con su duración real. El cerebro no ha registrado el paso del tiempo de manera lineal, sino como una sucesión de estados estables. Cada fase se integra en la siguiente sin una frontera clara, creando una sensación de continuidad sin medida. Además, esta suspensión parcial del tiempo facilita otros procesos internos. Al no estar sujeto a una secuencia estricta, el cerebro puede reorganizar información sin la presión de un orden cronológico. Los recuerdos, las sensaciones y las asociaciones se mueven con mayor libertad, ajustándose según su afinidad funcional más que por su ubicación temporal. Con el tiempo, este modo de funcionamiento se vuelve familiar para el cerebro. Noche tras noche, repite este patrón, reconociendo el descanso como un espacio sin urgencias temporales. Esta repetición refuerza la estabilidad del sueño y permite que el cerebro permanezca en ese estado durante periodos prolongados sin interrupción. Mientras tanto, el cuerpo acompaña este ritmo. La respiración, el pulso y la temperatura se sincronizan con esta percepción alterada del tiempo, creando un entorno coherente. Todo avanza despacio, sin necesidad de avanzar hacia ningún lugar específico. La disminución del sentido del yo durante el sueño. A medida que el cerebro profundiza en el descanso, otra transformación silenciosa tiene lugar. Las áreas responsables de la autopercepción, aquellas que sostienen la sensación de identidad continua, reducen gradualmente su actividad. El yo que durante el día organiza pensamientos, decisiones y recuerdos pierde protagonismo, dejando espacio a un funcionamiento más distribuido y menos centralizado. Este proceso no implica una desaparición completa, sino una dilución progresiva. Las regiones cerebrales que integran la experiencia personal dejan de coordinar activamente la información. En su lugar, cada sistema trabaja de manera más independiente, siguiendo patrones internos sin necesidad de una supervisión constante. En muchos casos, esta disminución del sentido del yo se refleja en la ausencia de diálogo interno.
La voz que durante la vigilia comenta, evalúa o anticipa se vuelve cada vez más tenue. El cerebro no necesita explicarse lo que ocurre, porque no hay una experiencia consciente que interpretar. Todo sucede sin narración. De forma similar, las emociones pierden su referencia personal. No se sienten como reacciones propias, sino como estados difusos que se integran y se ajustan sin resistencia. Las áreas emocionales siguen activas, pero ya no están ligadas a una identidad que las observe o las juzgue. Además, esta reducción del yo facilita la flexibilidad cerebral. Al no estar centrado en mantener una imagen coherente de sí mismo, el cerebro puede reorganizar sus redes con mayor libertad. Las conexiones se ajustan según su utilidad funcional, no según su relación con una historia personal. Con el tiempo, este proceso se repite cada noche, entrenando al cerebro en la capacidad de soltar el control consciente. Esta práctica constante no requiere esfuerzo, porque ocurre de manera automática al entrar en el sueño profundo. El cerebro reconoce ese estado como seguro y estable. Mientras tanto, esta disolución temporal del yo no deja huella consciente. Al despertar, la identidad se reconstruye con rapidez, retomando sus referencias habituales. Sin embargo, durante el sueño, esa ausencia parcial permite un descanso más profundo y uniforme, sin tensiones internas. La comunicación interna entre hemisferios durante el sueño. En ese mismo flujo continuo, el cerebro mantiene un diálogo constante entre sus dos hemisferios. Aunque durante la vigilia cada hemisferio puede especializarse en ciertas tareas, durante el sueño esta división se suaviza. La comunicación se vuelve más simétrica, más rítmica, menos dependiente de funciones específicas. Las señales eléctricas cruzan de un lado a otro a través del cuerpo calloso siguiendo patrones repetitivos y estables. No transmiten información detallada del entorno, sino estados generales de actividad. Este intercambio permite que ambos hemisferios se mantengan sincronizados, evitando desequilibrios en su funcionamiento. De forma gradual, esta sincronía se intensifica en las fases más profundas del sueño. Las ondas lentas aparecen de manera casi simultánea en ambos lados del cerebro, creando una sensación de unidad funcional. No hay competencia ni alternancia, solo un ritmo compartido que se mantiene durante largos periodos. Además, esta comunicación facilita la integración de procesos que durante el día están más separados. Funciones analíticas y funciones asociativas pueden ajustarse mutuamente sin la presión de responder a estímulos externos. El cerebro aprovecha esta oportunidad para equilibrar sus sistemas internos. En muchos casos, este diálogo hemisférico contribuye a la estabilidad emocional y cognitiva. Al compartir estados de actividad similares, el cerebro reduce la posibilidad de activaciones desiguales que podrían interrumpir el sueño. Todo se mantiene dentro de un rango predecible y constante. Mientras tanto, este intercambio no requiere atención ni conciencia. Es un proceso automático, sostenido por la estructura misma del cerebro. Noche tras noche, se repite como parte del mantenimiento general del sistema nervioso. Con el tiempo, esta comunicación silenciosa se integra en el conjunto de procesos que definen el descanso profundo. Sin marcar un inicio ni un final claros, el cerebro continúa ajustándose internamente, enlazando una curiosidad con la siguiente, manteniendo ese tono uniforme y pausado que acompaña el sueño sin interrupciones. Ese ajuste interno continúa sin detenerse, y dentro de ese mismo estado estable, el cerebro despliega otras funciones que tienen que ver con la regulación del cuerpo y la forma en que se mantiene el equilibrio general mientras dormimos. Todo ocurre con la misma lentitud constante, sin cambios bruscos, como si cada proceso conociera su lugar dentro del conjunto. La regulación automática de las funciones corporales.
Durante el sueño, el cerebro asume un control distinto sobre las funciones básicas del cuerpo. No las dirige con la precisión consciente de la vigilia, sino mediante centros automáticos que trabajan de forma continua y silenciosa. La respiración, el ritmo cardíaco y la presión sanguínea se regulan siguiendo patrones más simples y estables, adaptados al reposo prolongado. Este control automático se apoya en estructuras profundas del cerebro, como el tronco encefálico, que mantiene su actividad incluso en las fases más profundas del sueño. Estas regiones no requieren conciencia para funcionar. Se limitan a ajustar los ritmos corporales según señales internas, respondiendo lentamente a los cambios sin generar sobresaltos. En ese mismo estado, el cerebro reduce la variabilidad. Durante el día, los ritmos corporales fluctúan en respuesta al entorno y a las emociones. Mientras dormimos, esas fluctuaciones se suavizan. El cuerpo entra en un rango más estrecho de funcionamiento, lo que favorece la estabilidad general y reduce el gasto energético. De forma similar, la temperatura corporal desciende ligeramente. El cerebro ajusta este parámetro sin intervención consciente, facilitando un estado de conservación. Este descenso no es abrupto, sino gradual, acompañando la transición hacia el sueño profundo y manteniéndose de forma constante durante gran parte de la noche. Además, esta regulación automática libera recursos cerebrales. Al no tener que responder a estímulos externos ni coordinar movimientos complejos, el cerebro puede dedicar su actividad a procesos internos más lentos. Todo se mantiene en equilibrio, sin necesidad de supervisión activa. Con el tiempo, este patrón se refuerza. El cerebro aprende a reconocer el sueño como un periodo de regulación estable y ajusta sus respuestas para mantenerlo. Cada noche, este control automático se activa con mayor facilidad, siempre que las condiciones sean similares. Mientras tanto, el cuerpo responde a estas señales con una quietud progresiva. Los músculos se relajan, las posturas se mantienen durante más tiempo y los pequeños movimientos se reducen. Todo contribuye a sostener ese estado uniforme que caracteriza al descanso profundo. La reducción de la sensibilidad sensorial durante el sueño. A medida que el descanso se afianza, el cerebro modifica la forma en que procesa la información sensorial. Los sentidos no se apagan, pero su influencia disminuye considerablemente. Los sonidos, las luces y las sensaciones táctiles continúan llegando, aunque su impacto se atenúa antes de alcanzar los centros de procesamiento consciente. Este filtrado ocurre principalmente en el tálamo, una estructura que actúa como estación de paso para la información sensorial. Durante el sueño, el tálamo ajusta su funcionamiento, limitando la cantidad de señales que transmite. No bloquea por completo el entorno, pero reduce su intensidad, creando una especie de distancia perceptiva. De forma gradual, esta reducción de la sensibilidad permite que el cerebro mantenga el sueño incluso en presencia de estímulos leves. Un ruido constante o una luz tenue no generan una respuesta inmediata. El cerebro evalúa estas señales de manera automática y decide si merecen atención, lo cual sucede solo en casos específicos. Además, este mecanismo no es uniforme. Algunos estímulos, como sonidos repetitivos, se integran en el fondo del entorno y pierden relevancia. Otros, más abruptos, pueden atravesar el filtro y provocar una activación parcial. Sin embargo, incluso en esos casos, la respuesta suele ser breve y contenida. Con el tiempo, el cerebro se vuelve más eficiente en este filtrado. La experiencia acumulada le permite distinguir patrones familiares de posibles amenazas. Esta capacidad se desarrolla sin conciencia, basada en la repetición nocturna de situaciones similares. Mientras tanto, la reducción sensorial contribuye a la continuidad del descanso.
Al disminuir la entrada de información, el cerebro puede sostener sus procesos internos sin interrupciones frecuentes. Todo se mantiene dentro de un rango predecible y tranquilo. Este estado no implica aislamiento total, sino una relación distinta con el entorno. El cerebro sigue presente, pero desde una distancia mayor, permitiendo que el sueño se desarrolle sin sobresaltos. La actividad creativa espontánea en el cerebro dormido. Dentro de ese mismo contexto de reducción sensorial y control automático, el cerebro conserva una capacidad particular para generar combinaciones internas. Aunque no existe intención creativa durante el sueño profundo, las redes neuronales pueden interactuar de formas poco habituales, dando lugar a asociaciones nuevas y flexibles. Este tipo de actividad no responde a objetivos ni a problemas concretos. Surge de la reorganización constante de las conexiones. Al disminuir el control consciente, las barreras habituales entre áreas cerebrales se relajan, permitiendo intercambios más libres. De forma similar, regiones que durante el día trabajan por separado pueden coincidir en patrones de actividad compartidos. Esta coincidencia no busca un resultado, pero genera nuevas configuraciones. Con el tiempo, algunas de estas configuraciones pueden estabilizarse y quedar disponibles para la vigilia. Además, este proceso ocurre sin esfuerzo. El cerebro no necesita concentrarse ni evaluar lo que produce. Simplemente explora su propio espacio interno, moviéndose lentamente entre estados posibles. Esta exploración se mantiene dentro de límites estables, sin activaciones intensas. En muchos casos, esta actividad creativa está relacionada con la integración de información diversa. Sensaciones, recuerdos y patrones se combinan de maneras que no siguen la lógica diurna. Sin embargo, durante el sueño profundo, estas combinaciones no se experimentan de forma consciente. Mientras tanto, el cerebro mantiene su ritmo general. Las ondas lentas continúan marcando el tiempo interno, asegurando que esta actividad espontánea no interrumpa el descanso. Todo se integra en el flujo continuo del sueño. Con el paso de las horas, estas dinámicas se repiten una y otra vez, sin un inicio claro ni un final definido. El cerebro permanece en ese estado tranquilo, enlazando procesos, ajustando funciones y preparando el terreno para que el descanso se prolongue sin rupturas, manteniendo siempre ese tono uniforme y constante que acompaña la noche. Ese terreno preparado se mantiene estable, y dentro de esa estabilidad aparecen otros procesos que, aunque menos evidentes, forman parte del mismo movimiento lento y continuo del cerebro mientras dormimos. Nada irrumpe, nada se acelera, todo se desplaza con la misma cadencia uniforme. La modulación química del cerebro durante el sueño. Mientras el cerebro permanece en reposo, su actividad química cambia de manera sostenida. Los neurotransmisores que durante la vigilia facilitan la atención, la alerta y la respuesta rápida disminuyen su presencia. Sustancias como la noradrenalina y la serotonina reducen gradualmente su liberación, permitiendo que el cerebro adopte un estado más estable y menos reactivo. Este ajuste químico no ocurre de una sola vez. A medida que el sueño avanza, las concentraciones se modifican lentamente, siguiendo el ritmo de las fases del descanso. El cerebro no busca un silencio total, sino un equilibrio distinto, en el que la excitación se mantenga baja y constante. De forma similar, otros mensajeros químicos aumentan su influencia. La melatonina, por ejemplo, acompaña este proceso facilitando la continuidad del sueño. No induce imágenes ni sensaciones, simplemente refuerza la señal interna de que es momento de permanecer en reposo. Además, esta modulación química afecta la forma en que las neuronas se comunican. Las señales se vuelven más predecibles, menos variables.
El cerebro reduce la probabilidad de activaciones repentinas, favoreciendo un entorno interno homogéneo. Con el tiempo, este equilibrio químico se convierte en un patrón familiar. El cerebro reconoce la secuencia y se adapta a ella, ajustando su funcionamiento con cada noche de descanso regular. Esta repetición refuerza la estabilidad general del sistema nervioso. Mientras tanto, estos cambios no requieren control consciente. Ocurren como parte de la fisiología básica del sueño, sosteniendo ese estado prolongado de calma funcional. La reorganización lenta de los mapas sensoriales. En ese mismo estado químico estable, el cerebro continúa ajustando la forma en que representa el cuerpo y el entorno. Los mapas sensoriales, que durante el día se actualizan constantemente con nueva información, entran en una fase de reorganización lenta durante el sueño. Las áreas encargadas de procesar el tacto, la posición y el movimiento reducen su actividad externa. Sin embargo, internamente, las conexiones entre neuronas se reajustan. Este proceso no responde a estímulos actuales, sino a patrones acumulados de experiencia. De manera gradual, las representaciones se refinan. Las conexiones más consistentes se fortalecen ligeramente, mientras que otras se debilitan. No se trata de un cambio visible, sino de un ajuste fino que ocurre a lo largo de muchas noches. Además, esta reorganización contribuye a la coherencia corporal. Al mantener los mapas sensoriales alineados, el cerebro facilita una percepción más estable al despertar, aunque durante el sueño no exista conciencia de ello. En muchos casos, este trabajo interno se realiza en paralelo con otros procesos. No interfiere ni compite, sino que se integra en el mismo flujo general. Las ondas lentas continúan marcando el ritmo, asegurando que todo se mantenga dentro de parámetros suaves. Mientras tanto, el cuerpo permanece quieto, ofreciendo un entorno estable para que estos mapas se ajusten sin interrupciones. El cerebro aprovecha esa quietud para afinar sus representaciones internas. En muchos casos, esta reorganización no distingue entre lo importante y lo trivial de forma consciente. El criterio no es emocional ni racional, sino funcional. Las conexiones que se usan con frecuencia tienden a estabilizarse, mientras que aquellas menos activas se debilitan ligeramente. Este proceso ocurre sin esfuerzo, acompañado por las mismas ondas lentas que dominan el sueño profundo. De forma similar, muchos procesos internos siguen secuencias repetidas. La comunicación entre regiones, la regulación química y la limpieza celular se sincronizan con estos ritmos. Todo avanza de manera acompasada. Con el tiempo, esta repetición se vuelve profundamente familiar para el cerebro. Reconoce el patrón como seguro y eficiente, y por eso tiende a mantenerlo durante largos periodos. Cualquier desviación suele ser corregida de manera automática. Mientras tanto, esta base rítmica sostiene el descanso sin interrupciones. No hay momentos destacados ni picos de actividad. Todo se desliza con suavidad, permitiendo que el sueño continúe sin necesidad de atención. Y así, dentro de ese movimiento repetido y tranquilo, el cerebro sigue avanzando lentamente de un proceso a otro, manteniendo el mismo tono uniforme, dejando que cada curiosidad se encadene con la siguiente, como parte de una misma narración que no necesita ser notada para seguir fluyendo. Ese fluir constante no se interrumpe, simplemente se desplaza hacia funciones aún más sutiles, aquellas que sostienen el equilibrio general del cerebro sin hacerse notar. Todo continúa dentro del mismo ritmo pausado, como si cada proceso supiera exactamente cuándo y cómo participar. La desconexión gradual del movimiento voluntario.
Mientras el sueño se profundiza, el cerebro establece una separación clara entre la actividad mental y el movimiento del cuerpo. Aunque las áreas motoras siguen mostrando cierta actividad interna, las señales que normalmente activarían los músculos voluntarios son bloqueadas de manera controlada. Este bloqueo no es absoluto desde el inicio, sino que se instala de forma progresiva. Las estructuras encargadas de esta inhibición envían señales constantes a la médula espinal, reduciendo la capacidad de los músculos para responder. El cuerpo queda en un estado de quietud funcional, no por falta de actividad cerebral, sino por una regulación precisa que evita movimientos innecesarios. De forma similar, este mecanismo no busca inmovilizar por completo, sino mantener un equilibrio. Pequeños ajustes posturales todavía pueden ocurrir, pero de manera lenta y limitada. El cerebro prioriza la estabilidad, asegurándose de que el descanso no se vea interrumpido por acciones involuntarias. Además, esta desconexión del movimiento permite que otras áreas cerebrales trabajen sin interferencias. Al reducir la necesidad de coordinar respuestas físicas, el cerebro libera recursos para procesos internos más lentos y sostenidos. Con el tiempo, este patrón se refuerza. El cerebro aprende a asociar el sueño profundo con la quietud corporal, integrando ambos estados como parte de una misma experiencia fisiológica. Mientras tanto, los músculos responden a esta regulación entrando en un estado de relajación prolongada. La tensión disminuye y el cuerpo se adapta a posturas mantenidas sin esfuerzo consciente. La actividad del cerebro frente a la falta de estímulos. En ausencia casi total de estímulos externos relevantes, el cerebro no queda inactivo. Por el contrario, utiliza esta condición para explorar su propia actividad interna. Al no tener que responder al entorno, las redes neuronales se mantienen activas dentro de un rango reducido y predecible. Este estado permite que el cerebro observe, por así decirlo, sus propios patrones. No existe una conciencia que supervise, pero las conexiones se ajustan en función de su funcionamiento previo. Las rutas más utilizadas durante el día tienden a estabilizarse, mientras que otras se reorganizan lentamente. De manera gradual, esta falta de estímulos favorece la coherencia interna. El cerebro no necesita reaccionar, solo mantener su equilibrio. Cada región encuentra su lugar dentro del conjunto, sincronizándose con las demás. Además, esta condición reduce la probabilidad de activaciones erráticas. Sin estímulos nuevos que procesar, el cerebro se mantiene dentro de estados conocidos, lo que contribuye a la continuidad del sueño. Con el tiempo, esta capacidad de funcionar sin entrada externa se vuelve esencial para el descanso profundo. El cerebro reconoce la quietud sensorial como una oportunidad para estabilizarse. Mientras tanto, el entorno permanece en segundo plano, presente pero distante, permitiendo que el cerebro continúe su actividad interna sin interrupciones. La adaptación nocturna de los ritmos internos. A lo largo del sueño, los ritmos internos del cerebro se ajustan continuamente. No permanecen fijos, sino que se adaptan de forma lenta a las necesidades del momento. Estos ritmos regulan desde la liberación de sustancias químicas hasta la intensidad de la actividad neuronal. Este ajuste no responde a señales externas, sino a un reloj interno que opera de manera autónoma. El cerebro compara su estado actual con patrones previos y realiza pequeños cambios para mantener el equilibrio. De forma similar, estos ritmos influyen en la transición entre fases del sueño. No hay cambios bruscos, solo desplazamientos graduales que se integran en el flujo general. Cada fase prepara a la siguiente sin necesidad de interrupciones. Además, esta adaptación continua permite que el cerebro responda a variaciones internas, como cambios en la temperatura o en la química corporal, sin alterar el descanso.
Todo se corrige con suavidad. Con el tiempo, estos ritmos se sincronizan con el ciclo diario, reforzando la regularidad del sueño. El cerebro aprende cuándo profundizar y cuándo aligerar su actividad, siempre dentro de límites estables. Y así, mientras estos ajustes siguen ocurriendo de manera silenciosa, el cerebro permanece en ese estado uniforme, enlazando una función con otra, dejando que el descanso avance sin prisa, sostenido por la repetición, la quietud y ese movimiento interno constante que continúa sin necesidad de ser observado. Ese movimiento interno sigue su curso sin anunciar cambios, y dentro de esa continuidad aparecen otros procesos que completan el paisaje silencioso del cerebro dormido. Todo permanece unido por el mismo ritmo lento, sin transiciones marcadas, como si cada función se deslizara naturalmente hacia la siguiente. La forma en que el cerebro ajusta su consumo de energía. Durante el sueño, el cerebro modifica de manera significativa la forma en que utiliza su energía. Aunque sigue activo, su demanda energética se distribuye de manera más uniforme. Las áreas encargadas de la atención, el análisis y la respuesta rápida reducen su consumo, mientras que otras regiones mantienen un gasto constante y moderado. Este ajuste no implica una reducción total del uso de energía, sino una reorganización. El cerebro prioriza procesos de mantenimiento y regulación, evitando picos innecesarios. De manera gradual, el consumo se estabiliza en un nivel más bajo que durante la vigilia, pero suficiente para sostener todas las funciones esenciales. En ese mismo estado, las neuronas cambian su patrón de disparo. Las señales eléctricas se vuelven más rítmicas y menos frecuentes, lo que contribuye a un uso energético más eficiente. Cada impulso se integra en un patrón colectivo, evitando activaciones aisladas. Además, este equilibrio energético permite que el cerebro se recupere del esfuerzo acumulado durante el día. No se trata de una pausa completa, sino de un cambio de ritmo. El sistema nervioso aprovecha este periodo para redistribuir recursos y preparar el terreno para la actividad futura. Con el tiempo, este patrón se refuerza noche tras noche. El cerebro aprende a anticipar el descanso y ajusta su metabolismo en consecuencia. Esta previsibilidad contribuye a la estabilidad general del sueño. Mientras tanto, el cuerpo acompaña este ajuste reduciendo su propio gasto energético. Todo el organismo entra en un modo de conservación, coordinado por las señales del cerebro dormido. La estabilidad emocional sin contenido consciente. En el transcurso del sueño profundo, las áreas cerebrales relacionadas con las emociones siguen activas, pero su funcionamiento cambia de forma notable. Las reacciones emocionales intensas, que durante el día pueden activarse con rapidez, se atenúan considerablemente. El cerebro mantiene un tono emocional bajo y estable. Este estado no implica ausencia de emoción, sino una regulación constante. Las estructuras emocionales intercambian señales de manera lenta, sin generar respuestas marcadas. Las fluctuaciones se suavizan, creando un fondo uniforme que no requiere interpretación consciente. De forma similar, las conexiones entre emoción y memoria se ajustan. Las experiencias cargadas de intensidad pierden parte de su fuerza, integrándose de manera más neutral en el conjunto de recuerdos. Este proceso ocurre sin esfuerzo y sin intención, acompañado por el mismo ritmo lento del sueño. Además, esta estabilidad emocional contribuye a la continuidad del descanso. Al reducir la probabilidad de activaciones intensas, el cerebro evita interrupciones innecesarias. Todo se mantiene dentro de límites previsibles. Con el tiempo, esta regulación nocturna se vuelve parte esencial del equilibrio emocional general. El cerebro aprende a utilizar el sueño como un espacio de ajuste, donde las emociones se reorganizan sin presión. Mientras tanto, no hay una experiencia subjetiva de este proceso.
El cerebro simplemente mantiene su actividad dentro de un rango calmado, permitiendo que el descanso se prolongue sin sobresaltos. La integración silenciosa de experiencias pasadas. A lo largo del sueño, el cerebro continúa integrando experiencias acumuladas a lo largo del tiempo. No lo hace de manera consciente ni selectiva, sino siguiendo patrones internos de conexión. Fragmentos de información se enlazan con estructuras ya existentes, ampliando redes de significado sin formar narrativas claras. Este proceso ocurre lentamente, respetando el ritmo general del descanso. Las asociaciones se fortalecen o se debilitan de forma gradual, sin que ninguna destaque por encima de las demás. El cerebro busca coherencia interna, no relevancia inmediata. De manera similar, las experiencias pasadas se ajustan a nuevas configuraciones. No se reinterpretan activamente, sino que se reubican dentro de un sistema más amplio. Este ajuste silencioso permite que el conocimiento acumulado se mantenga flexible. Además, esta integración no distingue entre lo reciente y lo antiguo. Todo forma parte del mismo conjunto dinámico. El cerebro aprovecha la ausencia de estímulos actuales para reorganizar su historia interna. Con el tiempo, este trabajo continuo contribuye a una sensación general de continuidad al despertar. Aunque no se recuerde el proceso, sus efectos se manifiestan en la estabilidad cognitiva y emocional. Y así, mientras estas integraciones siguen ocurriendo sin pausa, el cerebro permanece inmerso en ese flujo uniforme y constante, enlazando una curiosidad con la siguiente, sosteniendo el descanso con la misma cadencia lenta, permitiendo que la noche avance sin necesidad de ser notada. Ese avance silencioso no se detiene, solo se desplaza hacia procesos aún más profundos, aquellos que sostienen la coherencia general del cerebro mientras el descanso se prolonga. Todo permanece unido por la misma cadencia lenta, sin sobresaltos, sin marcas claras de inicio o cierre. La sincronización global del cerebro dormido. Durante el sueño profundo, el cerebro tiende a comportarse como un conjunto más integrado. Las regiones que durante la vigilia funcionan de manera relativamente independiente comienzan a sincronizar su actividad. Esta sincronización no busca eficiencia inmediata, sino estabilidad a largo plazo. Las ondas lentas se extienden por amplias zonas del cerebro, alineando el ritmo de millones de neuronas. Este fenómeno crea momentos en los que grandes áreas entran en reposo relativo al mismo tiempo, seguidos de activaciones suaves y coordinadas. El resultado es un patrón global, amplio y uniforme. De forma similar, esta sincronía reduce el ruido interno. Las señales aisladas pierden protagonismo y el cerebro prioriza la actividad colectiva. Cada neurona se integra en un ritmo común, disminuyendo la probabilidad de activaciones desordenadas. Además, esta coordinación favorece la comunicación eficiente entre regiones distantes. Al compartir un mismo ritmo, el intercambio de información se vuelve más predecible, aunque no esté orientado a una tarea concreta. El cerebro se mantiene cohesionado. Con el tiempo, esta sincronización refuerza la arquitectura funcional del sistema nervioso. No introduce cambios bruscos, sino que consolida patrones ya existentes, asegurando que todo funcione de manera armónica. Mientras tanto, este estado no genera experiencias conscientes. Es un proceso estructural, profundo, que sostiene el descanso desde dentro. La adaptación del cerebro a la quietud prolongada. A lo largo de varias horas de sueño, el cerebro se adapta a la falta de movimiento y de interacción con el entorno. Esta quietud no es interpretada como una ausencia, sino como una condición estable. El cerebro ajusta su actividad para funcionar dentro de ese marco. Las áreas encargadas de planificar acciones y movimientos reducen su participación.
Sin necesidad de anticipar respuestas, estas regiones entran en un modo de mantenimiento. No se apagan, simplemente operan a un nivel mínimo. De manera gradual, esta adaptación reduce la tensión interna. El cerebro deja de prepararse para cambios inmediatos y se instala en un estado de continuidad. Cada momento se parece al anterior, lo que refuerza la sensación de estabilidad fisiológica. Además, esta quietud prolongada permite que las señales internas se vuelvan más claras. Al disminuir la interferencia de estímulos externos y de planes de acción, el cerebro puede regular con mayor precisión sus propios estados. Con el tiempo, esta adaptación se convierte en una expectativa. El cerebro reconoce el sueño como un periodo sin demandas y ajusta su funcionamiento para sostenerlo durante horas. Mientras tanto, el cuerpo permanece inmóvil, acompañando esta regulación interna sin resistencia. La continuidad del estado onírico profundo. En las fases más estables del sueño, el cerebro entra en un estado que no requiere imágenes, narrativas ni contenido reconocible. No es un vacío, sino una continuidad silenciosa. La actividad se mantiene, pero sin formas destacadas. Este estado se caracteriza por la repetición de patrones conocidos. El cerebro no explora nuevas configuraciones con intensidad, sino que refuerza aquellas que ya son estables. Todo se mueve dentro de márgenes estrechos. De forma similar, las transiciones entre momentos de mayor y menor actividad son suaves. No hay saltos ni interrupciones. Cada variación se integra en el flujo general, manteniendo el mismo tono interno. Además, este estado profundo protege el descanso. Al no generar contenido llamativo, reduce la probabilidad de activaciones que podrían llevar al despertar. El cerebro se mantiene cómodo en esa uniformidad. Con el tiempo, esta continuidad se convierte en la base del descanso prolongado. El cerebro no necesita cambiar, solo permanecer. Cada ciclo refuerza al siguiente. Y así, mientras esta estabilidad se sostiene sin esfuerzo, el cerebro continúa su recorrido lento y constante, enlazando procesos, ajustando funciones, dejando que el sueño siga avanzando de forma casi imperceptible, como una narración continua que no exige atención para existir. Esa narración interna sigue avanzando sin necesidad de marcar pasos, y dentro de esa misma estabilidad aparecen procesos que operan a un nivel aún más profundo, casi estructural, sosteniendo el funcionamiento del cerebro mientras el descanso se prolonga sin interrupciones. La plasticidad lenta del cerebro durante el sueño. Durante el sueño, el cerebro conserva su capacidad de cambiar, pero lo hace a un ritmo distinto. La plasticidad, que durante la vigilia puede responder rápidamente a estímulos nuevos, adopta una forma más lenta y estable. No se trata de aprender algo nuevo, sino de ajustar con delicadeza lo que ya existe. Las conexiones entre neuronas se modifican de manera sutil. Algunas se refuerzan apenas, otras se debilitan sin desaparecer. Estos cambios no buscan destacar, sino equilibrar el conjunto. El cerebro observa sus propios patrones de uso y realiza pequeños ajustes para mantener su coherencia interna. De forma similar, este proceso no ocurre en una sola región. La plasticidad nocturna se distribuye por amplias áreas, afectando redes completas más que conexiones aisladas. El resultado es una reorganización global, suave y progresiva. Además, esta plasticidad no requiere esfuerzo ni atención. Se activa como parte natural del estado de reposo. El cerebro aprovecha la estabilidad del sueño para permitirse cambios que durante el día podrían interferir con el funcionamiento inmediato. Con el tiempo, estos ajustes acumulados influyen en la forma en que el cerebro responde al entorno al despertar. Aunque no se perciban directamente, contribuyen a una sensación general de fluidez y equilibrio.
Mientras tanto, este trabajo interno continúa sin generar señales conscientes, integrado en el mismo ritmo lento que sostiene el descanso. La disminución de la actividad predictiva. Durante la vigilia, el cerebro anticipa constantemente lo que va a ocurrir. Genera predicciones sobre el entorno, el cuerpo y las acciones futuras. Durante el sueño, esta actividad predictiva se reduce de manera notable. El cerebro deja de proyectarse hacia adelante. Este cambio no es repentino. A medida que el descanso se profundiza, las áreas encargadas de la anticipación disminuyen su influencia. El cerebro ya no necesita prever respuestas, porque no hay demandas externas que atender. De forma gradual, la mente se instala en un presente continuo, sin expectativas. Cada momento se sostiene por sí mismo, sin referencia a lo que viene después. Esta ausencia de predicción reduce la carga cognitiva y favorece la estabilidad. Además, esta reducción permite que el cerebro se enfoque en procesos internos sin distracciones. Al no tener que calcular escenarios futuros, puede dedicar su actividad a la regulación y el mantenimiento. Con el tiempo, esta suspensión de la anticipación se vuelve familiar. El cerebro reconoce el sueño como un espacio sin futuro inmediato y se adapta a esa condición. Mientras tanto, esta quietud temporal contribuye a la profundidad del descanso, manteniendo el mismo tono uniforme. La estabilidad del lenguaje interno durante el sueño profundo. En las fases más profundas del sueño, el lenguaje interno prácticamente desaparece. Las áreas cerebrales asociadas al procesamiento verbal reducen su actividad, dejando de generar estructuras lingüísticas reconocibles. Este silencio no implica inactividad, sino una reorganización. Las redes que sostienen el lenguaje permanecen conectadas, pero ya no producen secuencias. El cerebro no necesita palabras para operar en este estado. De forma similar, esta ausencia de lenguaje contribuye a la continuidad del sueño. Al no formarse frases ni conceptos, se reduce la posibilidad de activaciones conscientes. Además, esta pausa lingüística permite que otras formas de procesamiento se desarrollen sin interferencias. El cerebro se comunica consigo mismo mediante ritmos y patrones, no mediante símbolos. Con el tiempo, este silencio se integra como parte esencial del descanso profundo. El cerebro aprende a soltar el lenguaje sin esfuerzo, retomándolo con rapidez al despertar. Y así, mientras el lenguaje se aquieta, la predicción se disuelve y la plasticidad lenta continúa su trabajo, el cerebro permanece inmerso en ese flujo constante y uniforme, avanzando sin prisa, enlazando una función con otra, dejando que el sueño se sostenga por sí mismo, sin necesidad de ser señalado ni comprendido.